Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Sireni Murillo Rentería del grado 10.1. Mi grupo está conformado por dos personas o por dos integrantes, lo cual mi otra compañera se llama Aslina Giver Mosquera Córdoba. A nosotros nos tocó el tema de la filosofía antigua, lo cual nosotros les venimos a decir en qué consistió, cómo se dio, qué es la filosofía antigua. O sea, les vamos a explicar todo lo relacionado con la filosofía antigua. Ahora, la filosofía antigua se dividió en tres periodos. Cada uno tuvo unas características, unos pensamientos y unos representadores que llamamos pensadores o filósofos. Como ejemplo, en la filosofía presocrática encontramos a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, a Parmínides, a Empédocles y a Anaxágoras. Y sus aportes estuvieron enfocados en afirmaciones como el agua, el apeirón indeterminado, el aire, el cambio, el ser inmutable y eterno y la combinación de elementos y los átomos. Por medio de estas afirmaciones, estos filósofos trataron de explicar la realidad del conocimiento y la naturaleza del ser humano. El ser humano, en su afán de dar a entender o de dar a comprender lo que sucedía a su alrededor, no usaba la parte racional, sino que, digamos, un ejemplo, o sea, a todo lo que pasaba le iban poniendo mitologías, como por ejemplo, cuando llovía decía que era por el dios o la diosa del agua, cuando hacía sol que era por la diosa o el dios del sol, cuando, digamos un ejemplo, había un cultivo, no que no habían semillas, cultivos, pues, y en esa tierra no daba mucha cosecha, no había mucho cultivo, decían que era un castigo de la diosa de la tierra, cuando en el odio decían que era el dios del odio. Y en el amor, cuando una persona se enamoraba de la otra, también decían que era porque la diosa del amor. Y así hay muchos ejemplos más, perdón. Y entonces lo que yo les quiero dar a entender es que la filosofía antigua se basó en sacar a los humanos de la mitología a la realidad. La filosofía antigua tiene tres periodos. El primero es el periodo presocrático. Este primer periodo de la filosofía griega comprende una serie de filósofos que se establecen en las colonias jónicas, situadas en las costas del mar Jónico, y en las colonias itálicas de la Magna Grecia, situadas en las costas del mar Adriático y el Tirreno. Los filósofos de esta época empezaron con algo que se llama la problemática, que se basa en la pregunta por el arjé, o el principio. Los primeros filósofos, todavía muy influidos por el pensamiento mítico, pretenden dar explicación racional al mundo que les rodea. También se lematizaban por el concepto de la naturaleza o physis. La primera naturaleza o physis tiene para los griegos dos grandes usos y significados: el conjunto de los seres existentes en el universo y lo que las cosas son por naturaleza, es decir, según su constitución física y biológica con la que nacen. También problematizaban el conocimiento. Se planteaban ya la existencia de dos modos de conocimiento: el conocimiento sensible, obtenido a través de los sentidos, y el conocimiento a través de los logos o razón. Había un grupo de filósofos llamados los Milesios. Este grupo estaba conformado por Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Tales es uno de los 7 sabios de Grecia y considerado el primer filósofo griego. Sostiene que el arjé o principio es el agua, pues todo es y tiene su origen en virtud del agua. Anaximandro es contemporáneo, algo más joven que Tales, y fiel a su enseñanza.
dice que el arjé es el aperión, un principio material infinito, indeterminado o indefinido, sin características cualitativas que lo definan. Anaxímenes es discípulo de Anaximandro. Profundiza y prolonga las instituciones de Tales. Al igual que Anaximandro, concibe el origen de todas las cosas como algo indeterminado. Como les decía, compañeros, la filosofía presocrática se basó en todo eso, en darle a entender al ser humano que no era mitología, sino realidad, que las cosas que sucedían no sucedían por mitos o por dioses, sino porque eran cosas naturales, eran fenómenos naturales. Ahora mi compañera va a pasar a darles a entender, yo les había explicado que la filosofía antigua se había repartido en tres periodos. Ahora mi compañera va a pasarle a hablar, les va a pasar a hablar, perdón, sobre un poco más de esta filosofía, cómo sucedió, qué pasó en estos otros dos tiempos, que, o sea, todo les va a hablar sobre todo lo que hay ahí. Buenas tardes, mi nombre es Asleina Ayer Mosquera Córdoba. Como ya les explicó mi compañera, yo les vengo a hablar sobre el periodo clásico. Como contexto, el periodo clásico se desarrolla en la antigua Grecia, aproximadamente entre el siglo VI al IV a.C., y sienta las bases del pensamiento filosófico occidental. Los presocráticos buscaban explicar el origen y la naturaleza del universo a través de principios fundamentales. Sócrates enfocaba la filosofía en la ética y también la búsqueda del conocimiento propio, y utilizando el método diálogo y la mayéutica para poder alcanzar la verdad. El Platón introduce la teoría de las formas, planteando que el mundo sensible es una copia imperfecta de una realidad ideal y perfecta. Aristóteles adopta un enfoque más empírico y sistemático, clasificando el conocimiento en áreas como la lógica, la ética, la política y la metafísica, y sentando las bases del método científico. Bueno, y como ya les venía hablando y explicando, ahora hablaremos sobre el periodo helenístico. Un contexto. El periodo helenístico surge tras la conquista de Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C. Se caracterizaba por la búsqueda de respuestas en un mundo marcado por la inestabilidad política y social. El epicureísmo propone que la felicidad se alcanza mediante la búsqueda de placeres moderados y el de los miedos, en especial el temor a la muerte y a los dioses, logrando la ataraxia o tranquilidad del alma. Ahora hablaremos sobre el estoicismo. Nos enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, cultivando la virtud y aceptando el destino, lo que conduce a una imperturbabilidad ante las adversidades externas. El escepticismo nos cuestiona la posibilidad de alcanzar absolutas, abogando por la suspensión del juicio epuche ante la incertidumbre inherente al conocimiento humano. Ambos periodos, el clásico y el helenista, han dejado una huella profunda en la cultura occidental, ofreciendo modelos de pensamiento que han influido en la ética, la política y la manera de comprender el mundo y la existencia humana. Él abarca en la filosofía antigua hasta Aristóteles, centrada en el ser y la realidad. Desde los presocráticos explotaron el cosmos y sus principios con Sócrates. La ética y la conducta fueron las prioritarias. Platón introdujo el dualismo y Aristóteles desarrolló
la lógica y las ciencias. En él, tras las conquistas de Alejandro Magno, surgieron escuelas éticas como el epicurismo, el estoicismo, el escepticismo, enfocadas en la felicidad y el bienestar interior frente a un mundo inestable. Simandro una vez tuvo un discípulo llamado Pitágoras de Samos. Él se fue de Samos para escapar de la tiranía de Policrates. Tras largos años de peregrinaje, desplegó su actividad como maestro y fundador de una escuela. Se dice que fue el primero en autodenominarse como filósofo, amante del saber y de ninguna manera sabio. Él, con sus discípulos se les atribuye por la tabla de multiplicar y el teorema de Pitágoras. Ellos afirman que los números son los principios formales de todas las cosas. Había otro grupo de filósofos llamados los eleáticos. Estaba conformado por Parménides y Zenón. Parménides tuvo mucha importancia en la ciudad de Elsa, al crear varias leyes. Según Parménides, hace falta un principio racional que no puede faltar. El ser es, el no ser no es. Él creó la vía de la verdad y la vía de los sentidos. Zenón es el discípulo de Parménides y pretende confirmar la doctrina estática de su maestro. Existió después otro grupo de filósofos llamados los pluralistas. Este grupo son filósofos que intentaban dar explicaciones mediante la pluralidad de principios originarios. Este grupo estaba conformado por Empédocles de Agrigento, Anáxoras de Clasomene y Leucipo y Demo. Empédocles de Agrigento procede del sur de Italia, considerado por sus discípulos como semidios, por su sabiduría y negritud. En su poema, La naturaleza, habla de los 4 elementos presentes en el pensamiento filosófico: agua, aire, fuego y tierra. Anaxágoras de Clasómene procede de Jonia. Es el primer pensador que introduce la física en Atenas. Interpretó que nada empieza a ser si antes no era en modo alguno, pues todo está en todo participa en todo y todo está desde siempre. Leucipo y Demo. Poco se sabe de Leucipo, de dónde provenía y edad. Se le atribuyen 2 obras que habrían sido incorporadas a las de Demócrito, su discípulo. Justificaron la existencia del vacío, los átomos en movimiento y el primer principio determinista. Los sofistas y Sócrates ahora se centran en estudiar al hombre, su educación, la moral y la política. Se le llama periodo del giro antropológico. Platón y Aristóteles son considerados como los filósofos que fueron capaces de alcanzar la madurez y la plenitud de la filosofía. Ambos han sido los que más han influido en el pensamiento posterior. Las personas que más influyeron en el periodo ático fueron los sofistas Sócrates, Aristóteles y Platón. Los sofistas quiere decir el que sabe. Los sofistas son maestros en discutir y refutar, de persuadir y convencer. Un buen sofista es capaz de convencer de una cosa al mismo tiempo de la contraria. Sócrates no escribió nada porque él pensaba que el mejor método era el diálogo. El método socrático se basa a partir de preguntas y respuestas, o sea, interrogaciones. Bueno, como ya les venía diciendo, el periodo helenístico terminó con la expansión de Roma en la agricultura occidental, pero influyendo ya en el arte, la ciencia y el pensamiento filosófico. La conquista de Egipto por los romanos en el siglo 31 a.C., con la batalla de Asio y la muerte de Cleopatra en el siglo VI al VII. Durante este tiempo, la agricultura griega se expandió por vasto territorio, fusionándose con elementos orientales en regiones como Egipto, Persia y el Levante.
Esto era lo que yo les quería dar a entender sobre la filosofía antigua. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención y su comprensión. Gracias por escucharnos. Esperamos les haya gustado el tema que nosotras traemos. Chao.